Hola, buen día, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos reflexionando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde esta carta, Pablo ha enfatizado la importancia que tiene la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Y que esta unidad está basada en la obra redentora del Señor Jesucristo, a través de la cual derribó, tumbó, hizo caer las barreras que existían entre gentiles y judíos. Pero ahora Pablo hace un énfasis especial. Pablo nos dice que para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda funcionar, tiene que ver con su vocación, la vocación a la cual llamó, una vocación que trabaja en el amor de Dios. Yo quiero que hablemos hoy acerca de estos fieles llamados a esta vocación, que son la vocación en el amor de Cristo, la vocación de la familia de Dios. Platiquemos de esto. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas con poder y que tu palabra transforme nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto que estoy con ustedes, que estamos compartiendo la palabra de Dios. Pablo, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, hace un ruego especial al Señor. Dice el versículo 18 y 19 de Efesios 3: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pablo enfatiza algo bien importante para los creyentes, para que ellos puedan entender la dimensión total de lo que implica el amor de Dios por el cual han sido salvados. Ese amor que llevó a Cristo Jesús a la cruz para reconciliarnos con Dios y con nuestro prójimo, entre gentiles y judíos. Esto es el pueblo de Dios. Por esto Pablo ora con tal pasión para que llegue la plenitud de este conocimiento. Porque en la magnitud que entendamos esta unidad en el amor de Dios, el creyente será capaz de desarrollar la comisión, la vocación a la cual fue llamada. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en los primeros versículos del capítulo 4, observamos lo que implica el caminar de este amor. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 4: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, la dimensión de que tengamos el amor de Dios en nosotros, ese amor por el cual hemos sido redimidos en la persona de Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, podemos ser los hombres y las mujeres dignos de la vocación con que nos llamó. La humildad, la mansedumbre y la paciencia están basadas precisamente en la humildad y mansedumbre de Cristo, la cual tuvo para con nosotros al ir a la cruz. Esa paciencia que Dios ha tenido a través también de esta misma que recibimos su amor,
Es decir, Dios ha sido paciente y misericordioso con nosotros. Por lo tanto, la vocación que tiene que ver con hablar el mensaje de Cristo, que vino a morir por nosotros en la cruz y construir de dos pueblos uno solo, si no la desarrollamos en el amor con que fuimos salvados, entonces podemos cometer dos cosas. Podemos exponer la iglesia, nuestras vidas, a múltiples debilidades de carácter y de persona. Es decir, pleitos, contiendas, divisiones, cosas que no tienen buen final. Tampoco si funcionamos sin este amor, nos convertimos en simples instituciones humanas. Es decir, organizaciones que no tienen la base del amor que las vio nacer. La ausencia del amor de Dios en la iglesia viene a ser la ausencia de Cristo. Por eso el ruego de Pablo tan insistente de que aquellos que son llamados vivan sus relaciones en el amor que recibieron. El mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, hablando con sus discípulos, les da este mandamiento en Juan capítulo 15, versículo 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La relación y ministerio de Jesucristo está ligada con su amor que nos dio. Un amor que salva y distingue completamente. No es una opción, es un mandato. Es como si Jesús nos estuviese diciendo, ustedes tienen una relación íntima conmigo y personal, tienen mi amistad. Si se aman entre ustedes porque han recibido mi amor. Yo, el Señor y Dios, se los mando. No tan solo eso. Antes también ya les había dicho el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y si notan en el verso 34, parece una repetición que a lo mejor se equivocó el escritor. Cuando repite que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No es una equivocación. La repetición en la escritura señala el énfasis del Señor Jesucristo. El énfasis del amor. Para nosotros no es diferente. Es este amor el que refleja nuestro nuevo nacimiento. Este amor es el que nos capacita para ser luz en medio de las tinieblas, para hacer servicio, para trabajar en la obra a la que somos llamados. Por eso, en ese sentido del testimonio que tenemos que dar, Pablo señala en los versos 4 al 6 del capítulo 4 de Efesios lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando la gente de alrededor nuestro vea en nosotros la unidad, vea el obrar del Espíritu Santo guiando nuestras vidas, que tenemos el mismo enfoque, la misma esperanza,
que desarrollamos esa vocación como creyentes en Jesucristo, que nos sometemos al señorío, que nuestra fe es una, va a reflejar al Dios en quien creemos, que es nuestro Padre de todos, por todos y en todos. Este es lo que la gente debe de ver en nosotros. Y ese testimonio es el que va a trascender, de tal manera que va a glorificar a Dios. Y Dios enviará a su iglesia a aquellos que habrán de ser salvos. Dios haciendo también la obra. Para que Dios envíe a sus escogidos a nosotros, nosotros debemos ser aquellos que viven en esa unidad del amor de Cristo, en humildad, en mansedumbre y en paciencia. Tú podrías decir, bueno, yo amo a mis hermanos a mi manera. ¿Cuál es el problema? Es que eres llamado a amar conforme el amor de Cristo, no conforme tu amor. El contexto de la obra de Cristo está basada en el amor del Señor. Así que en ningún momento esto tiene que ver con verse cada domingo o en cada evento. No, tiene que ver con hacer juntos la obra del Evangelio. Alcanzando al pueblo escogido de Dios y mostrarles el amor que está en nosotros, que nos relaciona y que los alcanza. Pero si ustedes se darán cuenta, las personas que han nacido de nuevo son las que pueden practicarlo, las que pueden percibir esta necesidad. Así que la pregunta sería, ¿logras tú percibirlo? ¿Logras sentir esa necesidad de amar a tus hermanos, involucrarte con ellos? Si no, a lo mejor tendrías que cuestionar si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente Cristo está en tu vida. Porque si no hay la necesidad de ti de compartir, de amar a la iglesia, es porque un Cristo no ha nacido en ti. Yo te invito a que reflexiones. Mi vida refleja una pasión por mis hermanos, por Cristo y por su iglesia. Si no, hoy entrega tu vida al Señor. Si sí, pide al Señor que incremente ese amor a su obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres tú y es tu obra. Y es tu amor que nos mueve a hacerla. Haznos dignos de esa vocación. Queremos ser apasionados de tu obra, de tu pueblo, pero sobre todo de ti. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.